Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos viviendo este encuentro con Dios. Nosotros tenemos distintos espacios para vivir este encuentro, distintos momentos, y está este lugar privilegiado de encuentro con Dios, que es la Eucaristía. Tenemos también como lugar de encuentro con Dios la oración personal, y también el documento de Aparecida, que nos indica estos lugares de encuentro, nos invita a que así consideremos también la lectura y escucha de la palabra de Dios. La liturgia que en este día se proclama en nuestra iglesia nos invita a evaluar nuestra vida con referencia a la palabra de Dios, confrontar nuestra vida. Nosotros, bendito sea Dios, luchamos por perseverar en la fe, y yo sé que ustedes ya tienen esa espiritualidad bonita de leer a diario las lecturas. Otros también llevan una lectura personal de la Biblia. Algunos incluso me preguntan: padre, mire, voy a leer toda la Biblia. Ya leí el Génesis, ya leí el Éxodo, voy por el Deuteronomio, y quieren leerla así completita, y yo les digo: no, hombre, empiece mejor por la lectura de los evangelios, ¿verdad? La Biblia no hay que pretender leerla así, ¿verdad?, en forma lineal. Y tenemos entonces una espiritualidad de acercamiento a la palabra de Dios. Pero hoy esta lectura
nos invita a que nosotros analicemos qué efecto tiene esa palabra en mi vida, si en verdad cala en el terreno de mi corazón. Es esta palabra que tiene la capacidad, como dice el salmista, de ser lámpara para mis pasos, para ser una luz que ilumina mi sendero, que ilumina mi caminar. ¿Cuántas veces nosotros andamos en alguna circunstancia particular de vida y al escuchar un texto bíblico que se proclama, allí Dios nos regala una luz que ilumina nuestro caminar? Ustedes recordarán una de los convertidos que están en nuestra iglesia, San Agustín. San Agustín, que llevaba una vida desordenada, desobediente. El muchacho muy inteligente, pero por eso mismo desarrolló una gran soberbia. Y él tenía sed de la verdad. Y como dice el Papa Benedicto XVI, quien en verdad busca la verdad, definitivamente se encuentra con Dios. Fue lo que le pasó a San Agustín. Pero San Agustín un día, entre todo lo que vivía, fue a la catedral de Milán y ahí estaba predicando San Ambrosio. Y entró aquel muchacho a la catedral y cuando se estaba proclamando la palabra, y uno de los textos, ¿verdad?, de San Pablo, nada de borracheras, nada de lujurias, y sigue todo esto, fue lo que cambió la vida, el inicio del cambio de vida de San Agustín. Y es que si nosotros atesoramos así esta palabra, va a ir teniendo esos efectos en nuestra vida. Por eso nosotros vengamos y en verdad atesoremos la palabra de Dios. Miren cuántas veces escuchamos o leemos nosotros los textos de la palabra de Dios. Procuremos y dispongamos nuestro corazón a cada vez que lo hacemos para dar fruto, como la semilla tiene capacidad de darlo. Muchas veces la gente tiene un poquito de miedo a leer la Biblia, porque yo no sé quién se inventó esa mentira. Dicen algunos, es que dicen que si uno lee mucho la Biblia, ¿qué dicen? Se loquea, dicen. Por allá hay un muchacho que anda loquito, dicen, en las calles y todo, y dicen que es porque se ponía a leer mucho la Biblia. Mentira, sí, eso es mentira. Uno no se va a loquear porque lee la Biblia, uno se va a loquear en la vida si no la lee, eso sí. Y en alguna ocasión nosotros hemos colocado esta comparación. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cuando uno compra algún artículo eléctrico, por ejemplo, el que creó ese artículo, ¿verdad?, ese aparato eléctrico, conoce la capacidad, pero también las limitantes que tiene eso que él creó? Y por eso a esos aparatos les colocan un manual de instrucciones, ¿verdad? Así sinceramente, bueno, no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿quiénes leen los manuales de instrucciones? No, casi nadie. Y uno hace funcionar las cosas a como uno se imagina que pueden funcionar. Y dicen, ese es el folleto ese, a la basura de una vez, ¿va? Y entonces viene uno y empieza más o menos a destapar el chunche ese. ¡Pum! Ahí está, ¿ves? A los 8 días empieza a echar humo. Y es que lo que pasa es de que somos haraganes. No queremos leer las instrucciones de cómo aquello puede funcionar mejor para que funcione y tarde más. No lo hacemos. Y fíjense ustedes que con la palabra de Dios ocurre una situación similar. Dios nos creó a nosotros y nos ha dado como ese manual de instrucciones
para que nosotros funcionemos mejor, si lo quieren ver así. Para que nosotros la vida la vayamos desarrollando de una mejor manera. Pero tampoco queremos leer este manual de instrucciones. Somos bastante haraganes para leer la Biblia, para atesorarla. Y por eso es que también a los días echamos humo, ¿verdad? Ya no funcionamos muy bien. Pues hoy estamos invitados a retomar la espiritualidad bíblica. Y que esta palabra sea, como dice la primera lectura del profeta Isaías, dice, así como baja del cielo la lluvia, ¿sí?, y no regresa sin antes empapar la tierra, así tiene que ser mi palabra, dice él, que toda la palabra que sale de mi boca no regrese, ¿sí?, sin dar fruto en el corazón de nosotros. Y Jesús nos lleva a confrontar nuestra vida de escucha de la palabra con estos 4 terrenos de la parábola del sembrador. Dice, salió el sembrador y distribuyó la semilla a todo el terreno. No hizo discriminación de ningún terreno. No tuvo preferencias por ningún terreno. La distribuyó a todo terreno. ¿Cuál es el primer terreno? Miren, ya nos parecemos al primero nosotros. Dice que el primer terreno es, las primeras, unas semillas cayeron en el primer terreno que fue el camino, ¿sí? Y ya se dieron cuenta ustedes qué pasa si caen unas semillas en el camino, rebotan, no pueden, no calan ahí, rebotan. Dice, vienen las aves, se las comen. Y fíjense ustedes, dice Jesús, porque él mismo da la homilía, estos son aquellos, dice, que escuchan la palabra de Dios, pero no les dice nada. Sí. Tanta gente, podemos decir en primer lugar, que no quiere escuchar nada de Dios, que no quieren escuchar nada de religión, que no les hablemos de fe. Personas que tienen así el corazón duro. Pero también esto se aplica de la siguiente manera. ¿Qué tal si ahorita nos examinan? ¿Qué se nos quedó de la primera lectura? ¿Qué se nos quedó del Salmo? ¿Qué se nos quedó del Evangelio? Miren, muchos de ustedes atesoraron gran parte de la palabra, pero podemos saber otros que estamos aquí y estamos duros como el camino, que se proclamaron los textos y este evangelio bastante extenso y esa palabra rebotó porque yo hoy estoy aquí duro como el camino. ¿Sí? Ando así con una actitud pues de dureza de corazón. Bueno, pidámosle al Señor que transforme nuestro corazón. Qué bonito fuera que cuando nosotros cruzamos las puertas para entrar al templo, le pidamos al Señor atesorar su palabra. Su palabra es un consejo de un padre que ama. Algunas veces nos anima, otras veces nos corrige. Créanme que uno como sacerdote, cuando prepara la reflexión, no se pone uno a pensar de una vez, esto le voy a decir a la gente. No, primero uno tiene que aplicársela a sí mismo. Y cuántas veces digo yo, solo porque no hay otro, ¿no?, que no me atrevo a pararme ahí enfrente. Sí, porque me corrige fuertemente. Sí, Dios con su palabra. Pero se trata entonces de que nosotros no vengamos con una resistencia, que no vengamos vendando y ocultando nuestras heridas, sino que a Él, que es el médico que puede curar y sanar nuestras heridas, nosotros nos postremos ante Él y le mostremos con sinceridad y que le manifestemos lo que en verdad vivimos. Bueno,
El segundo terreno donde cayó la semilla era un terreno lleno de piedras, ¿sí? Piedras. Aquí dice, cayeron las semillitas, nacieron, pero como había poca tierra, ¿sí?, que abrazara esa semilla, esa palabra, a los días se marchitó. Esto es, aquellos que hacen el intento, pero dejan de perseverar muy rápido, ¿sí? Se emocionan, ¿sí? Como decimos nosotros en términos de espiritualidad, llamarada de tusas, decimos, ¿va? ¿Sí? Gente que se emociona y dicen, ahora sí, yo me voy a acercar a las cosas de Dios y esto, pero viene un mínimo problemita y se distancian de este camino de fe. Bueno, entonces, muchas veces uno puede decir, sí, así han habido muchos aquí en la iglesia que han venido y rápido se han ido. Pero, gracias amigo, también uno puede venir así muchas veces. De repente un texto bíblico a uno lo emociona y dice uno, esa palabra de Dios es para mí. Esto es lo que a mí me va a ayudar. Eso es lo que yo quería escuchar. Bueno, los que vienen con una actitud así más o menos, porque hay otros que saben por qué yo no confieso antes de la misa, sino hasta después de la misa. Porque hay gente, uno prepara la homilía y si confiesa antes y de repente uno ya trae preparada la homilía y la gente hace coincidir las cosas y dice, ve, saliendo de confesar me voy y el padre ya está diciendo lo que yo le dije y se enojan y ya no quieren venir a la iglesia y dicen, ve el padre, y no que no va a decir nada de lo que uno le dice, pues yo por eso no confieso antes de misa. Pues fíjense, es gente que presenta en un momento una emoción por seguir al Señor, pero no una convicción. Y la emoción pasa rápido. ¿Sí? Entonces esa es la semilla que cae, quiere empezar, pero rápido termina porque no tiene perseverancia. El tercer terreno, dice, es la semilla que cayó en espinos. Sí, cayó entre el monte y por lo tanto empezó a crecer la plantita, pero el monte era más grande, pudo más y ahogó aquella plantita y ya no dio fruto. Y dice Jesús, estos son aquellos que empiezan, pero después las penas, cosas que los ahogan, la ambición ya no los deja hacer camino de fe. ¿Sí? Y nosotros muchas veces podemos andar también así aquí. Una palabra que se proclama, pero que las penas de este mundo no nos dejan atesorarla. Déjenme decirles que a muchas personas nosotros les hacemos misa de cuerpo presente, pero para muchos el día del funeral es la última misa de cuerpo presente para ellos aquí, porque ya estuvieron en un montón, ¿sí? Es decir, gente que viene a misa de cuerpo presente, fíjense. Están aquí el cuerpo, pero el espíritu saber dónde anda. Sí. Andan ahorita a ver si logramos subir a los Tigres del Jumay a la Liga Mayor, dicen. Y aquí se está proclamando el Evangelio, ¿sí? Y aquí aquella pena, ¿sí? Y ahorita que salga voy a ver qué dicen los políticos, ¿sí? Otros dicen, las pobres señoras, no me recuerdo si apagué la estufa, y empiezan, ¿sí? Cuerpo presente. Entonces hay penas, dice, que pueden impedir que la semilla crezca. Hay penas que pueden ahogar esa semilla y esa semilla no va a dar fruto. Por eso es importante que cuando nosotros vengamos y nos dediquemos en un momento en cuerpo y alma a estar aquí ante la presencia de Dios. No pretendamos que se nos queden todos los textos bíblicos, no.
hay una práctica de leer la Biblia que se llama Lectio Divina. Uno lee todo el texto, muchos de ustedes ya la practican en su comunidad, en su sector misionero, en su movimiento laical. ¿Y de qué se trata? Uno lee el texto y hay una frase del texto que a uno le resuena, que sobresale para uno. Esa es la palabra de Dios en ese día para mi vida. No voy a pretender que se me quede toda la parábola. Una frase de toda la parábola, esa es la palabra que Dios tiene para mí en ese día. No se vayan a desconcertar de decir, a mí no se me queda casi nada, una que otra cosita, pero esa una que otra cosita, eso es lo que Dios le está dando a usted en su corazón. Y si usted está aquí como tierra fértil, bastará con esa una que otra cosita que se le queda para que usted pueda seguir al Señor como se debe. No pretendamos esto. A veces dice la gente, padres, que a mí no se me queda. Yo escucho que dicen capítulo, versículo. Mira, a mí no se me queda eso. No se preocupe, ya somos 2 o más quizás, ¿verdad? Sí. Y es que miren pues, en los orígenes, los textos originales no estaban divididos en capítulos y versículos. Los libros bíblicos eran textos de una pieza. Hasta después, para facilidad de lectura y estudio, se dividieron en capítulos y versículos. El capítulo es el número grande y el versículo el numerito, ¿no? ¿Quién hizo la división de la Biblia en capítulos? Esto se hizo allá por el año 1256. Un sacerdote que se llama Esteban Langton. Él dividió, hizo primero toda la Biblia, vio los segmentos posibles y le colocó capítulos a los libros bíblicos. No van a creer ustedes que el autor sagrado agarró y dijo, bueno, vamos a escribir el capítulo 1 del Génesis. Bueno, pues, empecemos el capítulo 2. No, fue en el año 1256, Esteban Langton. Fue allá por el siglo XIII que después otro sacerdote, Santos Painini, hizo la división en versículos. Y ya la Biblia tiene capítulos y versículos. Entonces no vengan ustedes a decir, no se me queda, que no se me quede ese numeral de la Biblia. No, hombre, que se le quede el sentido del texto. Sí. Hay unos que tienen esa habilidad, ¿verdad? Hay gente con gran habilidad para eso, para guardar esos números así. Yo, uno de los cerebros admirables que he conocido es una de las personas que trabaja con Monseñor Julio, que trabajó aquí en el obispado. Tiene una capacidad esa mujer para grabar números así y números de teléfono. Le decía, Monseñor, mire, deme el número del padre tal. Ah, sí, Monseñor, 30, sin ver la agenda, fíjense ustedes. Y yo, pero ni el mío me sé, ¿verdad? Para dar certeza tengo que verlo todavía. Sí, hay gente así. Pues si usted no es así, no se preocupe. No es el aprender capítulos y versículos lo que a usted lo hace cristiano. A usted lo hace cristiano el que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, que se convierta en tierra fértil, que esa palabra dé algún fruto en su vida. Y yo sé que los que estamos aquí, da fruto la palabra de Dios. Al ver nuestro pasado decimos, bien, aunque muchos no me comprendan y me critiquen, yo ya no soy el mismo. Algún fruto ha producido la palabra en mi vida. Y ahora pues, invitados a atesorar esa palabra, a hacer tierra fértil, que es el cuarto terreno. Ustedes son tierra fértil. ¿Sí? No somos perfectos, pero luchamos por hacer lo mejor que podemos las cosas. Y esa es obra de Dios en nuestra vida. Es esa palabra que va moldeando nuestra mente y nuestro corazón. Y ahora en la iglesia, pues recordamos a la Virgencita del Carmen, María Santísima, que es modelo de creyente, que es aquella mujercita de Nazaret que escuchó la palabra de Dios. El saludo que Dios le dirigió a través del ángel, y a través de ella fue que la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros. Es ella la que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Pues a María Santísima nosotros la veneramos con un amor especial. ¿Cuántas veces les hemos dicho? La Virgen María no es una diosa, no. Es la elegida de Dios. Pero ese es el mérito de que siendo un ser de nuestra especie humana, pudo agradar de semejante manera a Dios Padre. Y ella es el instrumento eficaz para que el Salvador, el Hijo de Dios, viniera a este mundo. Nosotros por eso estamos invitados a amarla y a venerarla, no a adorarla. Nosotros solo adoramos a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A María Santísima la veneramos. Sí. Y es que miren, ella es de la que hablaba, por ejemplo, Isaías, 740 años antes de que ella naciera. Ya Isaías decía: he ahí que una joven virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ella es. Ella no buscó ser la madre del Salvador. A ella la buscó Dios para que viviera esa misión. Por eso cuando el ángel le anuncia a ella, ella no dice: qué bueno que a mí me eligió, me saqué la lotería. ¿Cuántas mujeres hubieran querido que la eligieran y a mí me eligió? No, ella se queda espantadita y le dice al ángel: ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo que a mí? Y el ángel explica, y después ella cree en la palabra y dice: hágase en mí según tu palabra. La palabra de la que habla la liturgia de la iglesia hoy. Y bueno, a María Santísima la veneramos con distintos títulos, que son lo que le llamamos advocaciones. Y aquí tenemos la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Es decir, ¿por qué? Porque se apareció en el Monte Carmelo. ¿En qué año se apareció la Virgencita en el Monte Carmelo? ¿Carmelitas? ¿Sí? En el año 1251. ¿Sí? ¿A quién se le apareció? ¿Carmelitas? ¿Sí? A San Simón Stock. ¿Ah? ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esto? El Monte Carmelo siempre fue un lugar de encuentro con Dios. Miren, si ustedes leen el primer libro de los Reyes, el capítulo 18, ahí aparece como el profeta Elías, en un momento en que el pueblo estaba dejando de creer en Dios y estaba empezando a adorar. Cuando se habla en la Biblia de la adoración de falsos dioses, no es de las imágenes como algunos interpretan, no, es de dioses que se tenían en ese tiempo. Y estaba el dios Baal, el dios Baal. Y fíjense ustedes que llega un momento en que ya solo queda como profeta del Dios nuestro Elías, y ya la gente estaba creyendo más en Baal que en el Dios de Israel. Y llegaron por ahí al Monte Carmelo y les dice Elías un día: miren, fíjense qué fe la de Elías, demostrémosle al pueblo quién es el verdadero Dios. Vamos a hacer lo siguiente, les dijo: reúnanse ustedes todos los profetas de Baal y que la gente a cada uno nos dé un novillo para ofrecerlo en sacrificio. Cada uno va a preparar ahí su hoguera, su altar, y va a colocar ahí el animalito que se va a sacrificar. Bueno, entonces, cada uno le va a pedir a su Dios que haga encender el fuego de esa hoguera, que Dios lo encienda. Hicieron como Elías les dijo. Vinieron los profetas de Baal, se reunieron todos,
colocaron ahí su altar y todo, y empezaron, dice, a pedirle a Baal. Desde la mañana les dijo Elías, bueno, fíjense qué confianza de él. Empiecen ustedes, les dijo. Yo me voy a echar mi cafecito por ahí, ¿no? Empiecen ustedes. Y empezaron aquellos toda la mañana. Iba de invocar a su Dios, a Baal. Y dijeron, no hay modo que responda. Se empezaron a sacrificar ellos. Nada. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y entonces les dijo Elías, muy bien, yo creo que se durmió ese Dios de ustedes. Así dice el texto, es que era también creidito Elías, ¿no? Denme chance a mí ahora. Y les dijo, ayúdenme, colóquenmelo todavía agua aquí, les dijo. Y empezó él a orar a Dios diciéndole, ahora es la oportunidad de que tú te manifiestes, de que tú demuestres. Cuando dice, como un rayo, y se encendió el altar de Elías. Y ahí el pueblo creyó nuevamente que el Dios verdadero era el Dios al que adoraba Elías, el Dios de Israel. Y se guardó el Monte Carmelo como ese lugar, como ese recuerdo, y empezó a ocupar en la espiritualidad del pueblo un lugar importante. Y después llegaron ya ahí unos a vivir para dedicarse de lleno a la oración, que después pasaron a ser los carmelitas. Y estando allí, el superior de esa congregación, San Simón Stock, en el año 1251, tuvo la aparición de la Virgencita del Carmen, ¿verdad? Por eso es que nosotros, pues la veneramos y la tenemos acá. Entonces, que este templo dedicado a la Virgencita del Carmen sea el Carmelo de Jalapa, sea donde Dios reina, donde Dios nos ayuda a vencer las adversidades, que sea aquí donde nosotros encontramos la fuerza para enfrentar a cuantos quieren contrariar nuestra vida y nuestra fe. Que el Señor nos ayude a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.